24 de diciembre de 1979. Cuando las tropas soviéticas invaden Afganistán, la Guerra Fría se convierte en caliente. Cogidos por sorpresa, a los agentes norteamericanos les preocupa que los soviéticos continúen con su avance por territorio aliado. Inmediatamente la CIA recibe instrucciones para iniciar un programa de actuación clandestino para rechazar a los comunistas. Jimmy Carter da una orden presidencial secreta poco después de la invasión soviética sobre Afganistán, en la que ordena que la CIA se ponga en marcha y utilice todos los medios para ayudar a los afganos a resistir esta invasión. Básicamente nos enfrentábamos a un país con armas nucleares que podía destruir los Estados Unidos más de 1000 veces. Y ese país era muy inestable. Mil Virden, un agente clandestino profesional, es el jefe de la célula de la CIA en Pakistán. Aquí, Virden y su equipo iniciarán una campaña para expulsar a los soviéticos de Afganistán y acabar con la Guerra Fría de una vez por todas. Una figura legendaria entre sus colegas, Virden, es una figura carismática y fuera de lo corriente, al que le gustaba trabajar. Le encantaba estar en el lugar de la acción. De verdad le encantaba llegar hasta el final en lo que hacía. Milt, en aquella época, era fuera de lo corriente. Nadie lo igualaba. El equipo de Virden trabajará en secreto desde la embajada americana en Islamabad, Pakistán. El puesto de la CIA está formado por un grupo muy seleccionado con algunos de los mejores agentes de la inteligencia norteamericana. Me gusta lo pequeño, no quiero nada grande. El Pentágono siempre quiso dirigir este asunto y ellos pensaban que haría falta un batallón de americanos. Eso es más o menos 500 personas. Yo traté de hacerlo con un pequeño grupo. Otra célula de inteligencia de la CIA se unirá al grupo de Virden. Su líder es Gary Rom, un agente de la CIA con años de experiencia en Oriente Medio. Una figura norteamericana muy destacada. Alguien que en más de una ocasión arriesgó su vida para promover los intereses estadounidenses. Los agentes de la CIA son una raza especial, capaces de desaparecer rápidamente, disfrazarse y ganarse la confianza de aquellos a los que reclutan para espiar para ellos. Lo que se busca es gente que se sepa mover en los círculos diplomáticos, que se mezclen con los diplomáticos extranjeros socialmente, que establezcan contactos, que desarrollen amistades y todas esas cosas que les permite acceder a la gente que realmente quieren reclutar. Realmente no puedes confiar en nadie. Y si uno de tus amigos íntimos no fuese de la agencia, no puedes decirle lo que haces. Usando trabajos tapadera durante el día, los agentes de la CIA esperan poder hacer su trabajo real en la oscuridad. Normalmente, un agente jefe se reúne con su agente por la noche, porque hay menos ojos escrutadores. Metódicamente, Virden y su equipo reúnen información sobre las debilidades soviéticas dentro de Afganistán, donde varios grupos de afganos tribales conocidos como los mujahidines resisten la invasión. Duros pero desorganizados, los mujahidines están peleando por su patria. Un par de cientos de miles combaten a tiempo parcial y total. Tienen su propio ritmo de guerra y tenemos que aprender a adaptarnos a ellos. Como combatientes lo hacen a su manera, no a la nuestra. Los mujahidines estaban listos para combatir en todas partes y de cualquier manera. Cada afgano quería combatir a los soviéticos, que eran los invasores. Con los mujahidines, Norteamérica ve una posibilidad de rechazo soviética de una vez por todas. Teníamos una oportunidad para castigar de verdad a los soviéticos. Habían cometido una extraña equivocación, una equivocación de grandes proporciones. Nosotros teníamos que ir a toda prisa a Afganistán y asegurarnos de que iban a pagar el mayor precio posible por su error. Los agentes de la CIA deben ser cuidadosos y operar en estricto secreto para no alertar al servicio de inteligencia ruso, la KGB, sobre sus intenciones para ayudar a la resistencia afgana. La KGB rusa era muy agresiva en la vigilancia de nuestros agentes y de todos los funcionarios de la embajada americana. Arrestaban a cualquier afgano que negociase con los americanos. Enero 1980.
A medida que las tropas rusas avanzan por Afganistán, la CIA manda sus primeros envíos de armas y suministros a los muyahidines. La ayuda sirve de poco para rechazar a los soviéticos. Inicialmente eran armas muy ligeras, elegidas para que no fuese evidente que las había pagado la CIA. Las primeras armas que compraron eran rifles Colonial. Rifles de un solo disparo con una antigüedad de unos 60 años. Rifles Mauser, vestigios de la Segunda Guerra Mundial, si no eran anteriores. Las armas y las municiones proporcionadas por la CIA viajan por una ruta larga y difícil por Afganistán. Algunas estarían en barcos en alta mar, o bien los C-5A introducirían el material. Después eran distribuidas en las pequeñas furgonetas Toyota. Seguramente teníamos el concesionario Toyota más grande de todo el sudeste de Asia. Y por último, a lomos de las mulas. Teníamos que cruzar esos montes horribles y escarpados de Afganistán y necesitábamos mulas. Compré todas las mulas que pude conseguir en China y mulas que se conseguían en África. Las mulas son perfectas para transportar cargamentos pesados de armas y municiones por las zonas de combate montañosas de Afganistán. Aparte de los pertrechos militares, la CIA también empieza a mandar remesas de dinero a los jefes muyahidines. Queríamos ayudar a los jefes que llevaban el peso del combate. Les ayudábamos mensualmente. Disponíamos de cierta cantidad de dinero cada mes. Cualquier cosa que yo poseyese podría provocar mi muerte. A algunos de ellos les pagué mucho dinero para asegurarme su interés por decirme la verdad. El dinero estaba destinado a poner un ejército sobre el terreno, a pagar por la comida, las armas y las municiones, para pagar a los aldeanos y para pagar sobornos. Sin embargo, el dinero y las anticuadas armas no sirven para enfrentarse al ejército soviético. Los soldados soviéticos adquieren reputación de salvajes y organizan crímenes selectivos en los campos de refugiados de Pakistán. Hubo ciertos asesinatos dentro de Pakistán, en los campos de refugiados, donde los comunistas afganos intentaban capturar y matar a figuras destacadas de los mujahidines, figuras políticas o bien a gente de los campos de refugiados que consideraban una amenaza. Pero los mujahidines se niegan a ser eliminados. Los rusos están intentando ocupar un país que nunca ha estado sometido al dominio extranjero durante mucho tiempo. Los soldados rusos pronto lo descubren. Era una guerra brutal desde todos los puntos de vista. En sus memorias y en los relatos que cuentan los veteranos, hay un sentimiento muy familiar, muy relacionado con las experiencias de otros ejércitos de ocupación, de un miedo omnipresente, de sospecha, y una actitud de que es mejor disparar primero, porque la alternativa es que si no nos matarán. Así que esto contribuyó a la cultura de brutalidad entre las fuerzas soviéticas, que fue exacerbada por la ruptura de la disciplina en el frente. A medida que la guerra avanza lentamente, a los mujahidines se les empiezan a terminar las armas. La CIA tiene armamento disponible más avanzado, pero les preocupa delatarse ante Moscú. Si los soviéticos descubren la implicación secreta norteamericana en Afganistán, podría haber una escalada hacia una guerra nuclear. La CIA se enfrentaba a un momento decisivo. La cuestión era, ¿estamos dispuestos a suministrar armas que obviamente son nuestras? Kabul, 1986. La Unión Soviética domina Afganistán gracias al miedo y la brutalidad. Los combatientes de la resistencia afgana, conocidos como mujahidines, están perdiendo la guerra. Para cambiar el curso de los acontecimientos, la CIA debe decidir qué es más arriesgado: provocar a los soviéticos que están armados nuclearmente o aceptar la derrota. El presidente Reagan había decidido que la situación estaba llegando a un punto muerto en la que los afganos no podían ganar. Ellos continuaban desangrando a los soviéticos. Pero en ese proceso habían dejado 1 millón de muertos afganos, 1,5 millones de heridos, y 5 millones habían sido expulsados al exilio. Hubo una decisión colectiva tomada en Washington de que nosotros realmente necesitábamos incrementar el esfuerzo, así que aumentamos el personal sobre el terreno. Primavera de 1986. El agente de la CIA, Mil Birden, se reúne con el director, William Casey, y este le informa que un destacamento militar clandestino aumentará la ayuda norteamericana a los mujahidines.
El jefe del destacamento afgano era un hombre llamado Jack Devine, que era muy cauteloso. Jack era probablemente el hombre perfecto para dirigir el grupo de trabajo desde Washington, porque él comprendía la dinámica política. Hicimos un esfuerzo para hacerles saber que nos estábamos empleando a fondo y que iban a tener dificultades. Por lo tanto, las instrucciones que me dio Bill Casey eran las de intentar ganar, realmente ganar. Creo que tenía un plan en la cabeza para tocar una serie de piezas clave que él utilizaría para forzar a la Unión Soviética para caer en un pozo cada vez más profundo. Sugerimos maneras para que cada día fuese un día terrible para los soviéticos. Atormentarlos hasta que sus líderes empezasen a discutir con nuestros líderes la posibilidad de terminar la guerra y alcanzar un acuerdo. Para combatir mejor a un enemigo tan implacable, lo primero que hace la CIA es enseñar a los muyahidines cómo sabotear a los soviéticos. Otro de los aspectos de este programa integral era intentar destrozar el material ruso. Bombas por control remoto, temporizadores y de vez en cuando coches bomba y maletines bomba para intentar asesinar a los líderes soviéticos dentro de la capital, Kabul. Hubo muchísimo sabotaje, ataque relámpago. Ataques a presas, torres eléctricas, líneas eléctricas, grupos electrógenos, infraestructuras, puentes, toda esa clase de cosas. Una de las herramientas de sabotaje de la CIA era un temporizador especial que se usa para explosionar las bombas. La CIA suministró un aparato llamado lápiz temporizador, que era simplemente un temporizador químico que la guerrilla podía instalar en un mecanismo explosivo, colocar el mecanismo y retirarse. La quemadura del compuesto químico se podía calcular con bastante exactitud. Entonces, ya fuese media hora o bien 6 horas más tarde, el mecanismo explotaría. A medida que los envíos masivos de ayuda norteamericana fluyen hacia los muyahidines, el equipo de Birden se esfuerza en informarse adecuadamente sobre el impacto que el dinero y las armas tienen en el campo de batalla real. Hasta que la CIA empezó a reclutar a sus propios agentes en los años 80, tenía que confiar plenamente en la inteligencia pakistaní para los informes sobre la marcha de la guerra. Para hacerse más invisible, la CIA había estado dirigiendo la resistencia afgana por medio del servicio de inteligencia pakistaní. Ahora Birden decide reclutar directamente nuevos espías entre los jefes muyahidines. Los norteamericanos estaban cultivando sus propias fuentes. La CIA estaba gastando un montón de dinero, por consiguiente se pusieron directamente en contacto con varios de los jefes. Nosotros queríamos desarrollar nuestras propias fuentes de información sobre la guerra de Afganistán, consultarles a ellos directamente. Muéstranos los informes de combate y cuántos aviones han sido derribados. ¿Quién está robando nuestro dinero? ¿Quién está vendiendo armas en el mercado? Reclutar espías directamente plantea enormes peligros para ambos, no solo para el equipo de Birden, sino también para sus futuros agentes muyahidines. Es una tarea difícil. Hay una gran obligación moral, porque tú no puedes tener un mal día y ponerte sentimental si detienen a alguno. Porque la siguiente parada para él es el sótano de una prisión de ejecución donde su vida acabará bruscamente. Enero de 1986. Gary Ron y sus colegas preparan una gran entrega de cientos de miles de dólares en metálico a los líderes muyahidines. Éramos muy cuidadosos con el dinero. En primer lugar, usábamos una furgoneta con una puerta lateral que se podía correr cuando quedábamos con el contacto muyahidín. Los dos vehículos paraban. Los otros dos compañeros y yo sacábamos el dinero de la furgoneta y lo lanzábamos al interior del camión muyahidín. Lo hacíamos a toda velocidad. Todo el mundo decía, vamos, muévete, muévete. Así que cuando cerraban la puerta, nos largábamos con el coche y ellos también se marchaban. Dentro de la furgoneta de los combatientes muyahidines, un jefe nota que falta algo y empieza a agobiar al agente muyahidín de Ron que ayudó a preparar la entrega.
El tipo de atrás dice: tenemos solo 3 sacas de dinero en el coche, así que mis amigos creerán que los estoy estafando. Me van a acusar de darles algo menos. Así que empezaron a sudar sangre, porque estos tíos lo habrían matado si creyesen que les habían robado una saca de su dinero. Por lo tanto, dimos la vuelta, volvimos y con mucha suerte, justo en mitad de la carretera estaba la 4ª saca. Él me estaba suplicando, me decía: la próxima vez, Gary, contemos las sacas mientras las metemos en el vehículo. No quiero palmarla aquí. Jugándose la vida, los agentes clandestinos de la CIA tienen que vivir en un mundo de secretos y mentiras que no pueden compartir con nadie. No podíamos hablar de nuestro trabajo con nuestros cónyuges. Ellas sabían de una manera general lo que estábamos haciendo, pero nosotros íbamos a otros sitios para reunirnos, así que tenían una ligera idea, pero no sabían realmente los detalles. Este tipo de secretismo, la falta de intimidad y la falta de tiempo juntos conducía a menudo a fricciones en las parejas. Además de mantenerse distantes de sus familias y amigos, los agentes de la CIA no pueden confiar siempre en sus espías. Es duro no poder confiar en la gente. Nunca sabías si tu organización había fallado o había una infiltración, o si alguien de la organización se enteraba de que llegaba una gran cantidad de dinero y tratarían de interceptarte de vuelta a casa. La línea entre amigo y enemigo se difumina fácilmente. Después de un intento fallido para engañar a la CIA, un jefe mujahidín llamado Gulbuddin Hekmatyar ofrece una recompensa por la vida de un agente clandestino, su nombre en clave Bulldog. Hekmatyar puso precio a mi cabeza. Mi esposa tuvo que ser evacuada con rapidez. Yo me quedé porque tenía que acabar el trabajo. Eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Y me dijo: tienes que elegir entre la agencia o yo. No me vanaglorio al decir que tomé la decisión incorrecta en aquel momento. Me quedé con la agencia. Solo se mantiene vigilante. A partir de aquel momento, me aseguré de dar más rodeos en mis rutas de vigilancia. Me aseguré de variar mis pautas, incluso el camino de la embajada a mi casa. Los agentes de la CIA siguen proporcionando ametralladoras nuevas y sacos de dinero a los mujahidines, pero a medida que la guerra avanza, parece que nunca tienen bastante. Moscú redobla sus esfuerzos para exterminar a los mujahidines, la resistencia se debilita y los soviéticos son cada vez más poderosos sobre el terreno. Junio de 1986, Afganistán. Los tanques soviéticos avanzan por el territorio afgano diezmando las filas de combatientes de la resistencia mujahidín. Los cohetes y los anticuados rifles de los combatientes afganos no son rival para los tanques. La CIA decide que debe equipar a los mujahidines con armamento más sofisticado. Un terrible misil, el Milan, de fabricación francesa, dirigido electrónicamente. Tenía un alcance de 3 kilómetros para apuntar y dirigir el misil a un tanque o a un transporte blindado de tropas y eliminarlos. Así que le dimos a los afganos una capacidad de blanco 10 veces mayor. Los mujahidines se adaptan rápidamente a los nuevos misiles guiados electrónicamente, obligando a los tanques soviéticos a retirarse a las ciudades de Afganistán. En vez de un afgano de 20 y tantos años de pie con una RPG en el hombro mirando hacia un tanque de 64 toneladas intentando esquivarlo y muriendo en la acción, teníamos a alguien que tranquilamente se apostaba y disparaba este misil guiándolo hacia el blanco desde una distancia de 3.000 metros. Eso era un gran avance. Otro avance para los mujahidines es la llegada de refuerzos. Voluntarios de países islámicos que han respondido a la yihad. Los voluntarios árabes comienzan a llegar en pequeño número al comienzo de la contienda. Su cantidad y su función aumentaba a medida que se desarrollaba la guerra. Los afganos desean combatir hasta la muerte, pero su deseo es morir en la cama de viejos cuando el Señor los llame. Los árabes vinieron aquí a morir. Ellos tenían más deseos de atacar los puestos de ametralladoras soviéticas. Vinieron aquí a convertirse en mártires. Uno de los líderes entre los combatientes árabes es un rico joven saudí llamado Osama Bin Laden. En 1988 y 1989, el nombre de Bin Laden empezó a aparecer en nuestro tráfico operativo. Recibíamos informes de nuestros amigos mujahidines afganos de que existía este Bin Laden, que era muy rico y estaba relacionado con alguna familia importante de Arabia Saudí.
Tenía mucho dinero. Aparecía con zapatos de cuero fino y era un hombre que tenía un aura de riqueza y era generoso. Distribuía fondos para los hospitales. Su trabajo consistía principalmente en proporcionar ayuda humanitaria a los mujahidines en lo que se refiere a comida y vivienda. Bin Laden rápidamente aumenta su papel en la yihad. Desde mediados hasta finales de los años 80, comienza a hacer algo más que repartir dinero. Empezó a construir cosas a lo largo de la frontera, que era por donde iban las principales rutas de suministro. Empezó a construir con excavadoras importadas y otra maquinaria, algo así como una infraestructura fronteriza que consistía en depósitos seguros, suministros, hospitales y campamentos. Mientras la CIA ha estado equipando de manera masiva a los mujahidines, ellos dicen que evitaron hacerlo con Bin Laden y sus colegas combatientes árabes. Mientras él estaba allí, durante la pelea de los mujahidines con los rusos, la ayuda que proporcionaron los norteamericanos fue a los afganos, no a los árabes. Nunca tuvimos ningún contacto. Nunca estuvimos ni cerca de tener contactos. En el fondo odiaban a los norteamericanos tanto como a los soviéticos. Incluso con la llegada de combatientes árabes al campo de batalla, los mujahidines eran todavía una fuerza inferior y mal equipada. Grandes grupos de infantería rusa se mueven por el terreno casi impermeables a los ataques a pequeña escala de los mujahidines. Pero la CIA encuentra un punto flaco en la infantería rusa que pueden explotar. Afganistán es un país montañoso y escarpado donde incluso en las mejores circunstancias es difícil moverse de un sitio a otro. Los movimientos de las tropas soviéticas son lentos, lo que requiere que se agrupen juntos en bases sobre el terreno. Estas bases bien vigiladas son virtualmente inexpugnables, hasta que el agente de la CIA, Mil Birden, les enseña a los mujahidines una nueva forma de ataque. Compramos morteros de 120 milímetros, un gran mortero, poderoso. Este mortero es un arma pesada, difícil de manejar. Se necesitan muchos hombres y mulas de carga para transportarlo. Pero si montas 4 o 5 puedes devastar un blanco en muy poco tiempo. La tierra tiembla cuando el mortero explota. La CIA entrena a los mujahidines para fijar con precisión el blanco con el uso de los satélites. Nosotros enviaríamos un equipo con estos morteros. Ellos le preguntan al satélite, ¿dónde estoy? Y responde, estás en... y te da una serie de números que te sitúan en un punto sobre el terreno muy pequeño. La fijación de blancos por satélite proporcionados por la CIA permite a los mujahidines disparar gran cantidad de morteros directamente hacia los campamentos del ejército soviético desde una distancia segura. Pronto la primera dotación de morteros guiados por satélite se despliega en el valle de Chukasarye, que alberga un gran batallón de fuerzas soviéticas. Tenían cuarteles, tenían de todo. Este era su santuario. La dotación de morteros por satélite monta sus armas, fija los blancos y dispara 5 morteros. Pero algo ha ido mal. 4 de los cañones de los morteros respondieron como se esperaba. El quinto explotó. Explotó convirtiéndose en metralla. Mató a un par de hombres de la dotación e hirió gravemente a uno de nuestros colegas pakistaníes. Literalmente le arrancó la mandíbula. En la tensión de la guerra, un artillero de mortero, mujahidín, ha cometido una equivocación fatal. Un artillero nervioso había oído la orden. Carga el tubo del mortero. Pon un cañón de mortero allí. Entonces, pensó durante un segundo. Lo he cargado. Y dijo, no, no lo he cargado. Y cargó 2 veces el cañón. La CIA investiga y prepara la dotación para otro ataque. Regresamos y los muchachos de Chargasarye estaban todavía acampados allí. La dotación vuelve con sigilo a su posición y apunta a sus blancos otra vez. Los morteros entraron en acción. Hablamos con nuestros satélites, lo conectamos todo y arrasamos el batallón Spetsnaz. Mientras la dotación del mortero se retira hacia los campamentos mujahidines en Pakistán, Mil Birden espera en la embajada para ver las imágenes del ataque. Cuando los satélites dieron una pasada al día siguiente, echaron un vistazo. Había un batallón totalmente devastado, totalmente destruido, totalmente quemado. Los ataques de mortero diezman rápidamente a las fuerzas especiales soviéticas y a la infantería.
Se volvió extremadamente peligroso para los soviéticos y sus colegas afganos tratar de moverse por el terreno. Con sus tanques y las fuerzas de infantería seriamente debilitadas, los soviéticos buscan una nueva forma de atacar a los mujahidines. No pudieron detener la línea de suministro de la CIA que cruzaba la frontera desde Pakistán, así que a mediados de los 80 desarrollaron un plan para intentar blindar la frontera. Agosto de 1986. Un grupo nuevo y letal de combatientes soviéticos altamente entrenados entra en Afganistán. Su objetivo, las líneas de suministro mujahidines. Los soviéticos planean atacar la resistencia y acabar la guerra de una vez por todas. Afganistán, agosto de 1986. Los tanques y la infantería de la Unión Soviética han sido debilitados por los rebeldes afganos. Pero un grupo nuevo de fuerzas especiales soviéticas, muy efectivas y altamente entrenadas, llamadas las Spetsnaz, son introducidas para aplastar la resistencia. Empleando helicópteros atacan regularmente las líneas de suministro mujahidines entre Afganistán y Pakistán. Los soviéticos sobrevolaban Pakistán, violaban su soberanía y cruzaban volando la frontera para situarse detrás de las líneas de suministro. Y aparecían volando justo detrás de un grupo de rebeldes, los atacaban y los eliminaban. Una de las cosas que tenían los soviéticos, su auténtica ventaja sobre los mujahidines, era la superioridad aérea. Su aviación MiG podía infligir grandes pérdidas a los mujahidines en cualquier momento que se reuniesen, siempre que no fuesen grupos muy pequeños. El agente de la CIA, Gary Ron, se convierte en el blanco de un ataque aéreo soviético. Había una regla fija según la cual los agentes de la CIA no entrarían en Afganistán, pero en circunstancias especiales podía ocurrir. Una vez yo quise entrar para visitar una estación de radio mujahidín que habíamos financiado nosotros. Ron y un colega de la CIA visitan la estación de radio para ayudar a los mujahidines a emitir propaganda antisoviética en Afganistán. Nos íbamos a mover a otro sitio donde había otro transmisor cuando el primero de aquellos cohetes soviéticos de 240 milímetros apareció retumbando en el aire. Nuestro anfitrión dijo, tenéis que largaros, saben que estáis aquí. Los dos agentes son bombardeados por el fuego de los helicópteros soviéticos. A medida que nos alejábamos en coche, los cohetes explotaban detrás de nosotros. Era casi como si nos siguiesen por la carretera. Las piedras caían rodando por la ladera a medida que nos alejábamos en el coche. Los oficiales de la CIA escapan ilesos, pero con pruebas fehacientes de la superioridad aérea soviética sobre Afganistán. Sembrando la muerte desde el cielo, los combatientes soviéticos no solo atacan los blancos militares mujahidines, sino que toman como objetivos a civiles afganos. Bombardeando campos de refugiados y destruyendo puntos de reunión de civiles. Los soviéticos bombardearon todos los pueblos. Los aviones soviéticos cruzaban la frontera y atacaron algunos campamentos de refugiados. La nueva campaña de los soviéticos para desmoralizar a la resistencia funciona. Sencillamente no hay posibilidad para los mujahidines ni para la CIA de ganar sin controlar los cielos sobre Afganistán. Habían decidido agacharse y esperar hasta ser asesinados. Los soviéticos controlaban el cielo hasta tal punto que cada vez que los mujahidines sacaban la cabeza, los escuadrones de helicópteros Mi-24 los destrozaban. Y nada que no fuese un disparo afortunado los podía derribar. Así que el Stinger era la última esperanza. Stinger is a fire-and-forget guided missile which can destroy low-level aircraft. El misil Stinger es un cohete que se dispara desde el hombro y que se guía por el calor. Está diseñado especialmente para destruir aviones jet y helicópteros. Es justo el arma que podría cambiar el curso de la guerra. Pero nunca había sido disparada en combate. Es un misil que se guía por el calor, un misil de gran precisión, en el sentido de que cuando apuntas fijas el objetivo, disparas el misil y ahí se acaba todo. No hay necesidad de guiarlo, no hay nada más que pueda hacer el operador, excepto gritar "Dios es grande" después de que el misil alcanza el blanco. Es un arma asombrosa. Tú lo disparas hacia la derecha y si siente el calor hacia la izquierda, gira para hacer la ruta. Bien a la derecha, bien a la izquierda, para seguir el helicóptero. Septiembre de 1986. La CIA recluta una dotación especial de mujahidines. Conseguimos los mejores combatientes. Era un honor tener un arma así.
La dotación del misil Stinger, cuidadosamente seleccionada, aprenderá a utilizar el arma en un lugar secreto. Los llevamos a una instalación de entrenamiento secreta en Rawalpindi, Pakistán. Usamos un aula con sábanas colgadas al fondo de la clase. Cubrimos las ventanas totalmente. El terreno pintado como una especie de escenario teatral escolar de cuarto curso. Los artilleros Stinger practicarían todo el procedimiento de montaje. Primero fijarían el blanco infrarrojo. Y una vez fijado, comenzaría la vibración contra su mejilla. Una vez que el Stinger empieza a vibrar, quiere decir que ha fijado el blanco y el misil está listo para ser disparado. Finales de septiembre del 86. 3 semanas de entrenamiento, la primera dotación de misiles Stinger está lista para atacar. La primera dotación que enviamos estaba comandada por un técnico que había tenido algún entrenamiento en la Unión Soviética. El técnico Mujahideen tiene un nombre secreto para proteger su identidad: Gafar. Es uno de los 99 nombres de Alá. Significa el que perdona. 25 de septiembre del 86. Gafar y sus hombres se desplazan con sus misiles Stinger hasta una base aérea soviética en las afueras de Jalalabad. La base aérea alberga decenas de helicópteros soviéticos y aviones MiG que han atacado sin tregua a los mujahidines durante los últimos 6 años. Se instalaron a unos pocos kilómetros de distancia de la pista en Jalalabad. Tuvimos conocimiento de que una escuadrilla de helicópteros Mi-24 soviéticos iba a llegar de Kabul al caer la tarde. Por supuesto que aparecieron y la dotación de Gafar estaba allí. Los jefes de escuadrilla pusieron sus aparatos justo encima de nuestra dotación oculta. Mientras 7 helicópteros se aproximan a la dotación del Stinger Mujahideen, estos apuntan sus misiles cuidadosamente. Si estás en un helicóptero y miras hacia abajo, al suelo, es muy difícil ver a nadie entre los arbustos. Pero los mujahidines, que son guerreros valientes, no querían disparar desde detrás de las rocas. Los artilleros se mantenían a plena vista. Gafar apuntó al primer helicóptero con su Stinger y le dio vibración a su mejilla. Justo en el momento adecuado, como había aprendido, apretó el gatillo del primer Stinger con toda la rabia del mundo. Entonces el motor del cohete se enciende y ¡fum! Pero el misil salió del cohete y se cayó a unos 15 pies de distancia y retumbó entre las piedras. Fue uno de los, vaya por Dios, más grandes de la guerra. Pero fue un fracaso, un fallo. La dotación del Stinger se reagrupa rápidamente. Pero el segundo artillero también había apuntado a otro helicóptero, mientras Gafar estaba allí, de pie, mirando esta cosa rebotando entre las piedras y diciendo: ¿qué me habrán entregado? El otro artillero disparó. Él gritó: Alá es grande. Apretó el gatillo y disparó. Mientras el misil Stinger sube a toda velocidad por el aire hacia el helicóptero soviético, el destino de la guerra pende de un hilo. 25 de septiembre de 1986, Jalalabad, Afganistán. Para rechazar a los helicópteros soviéticos que aterrorizan su país, la CIA ha equipado a los combatientes de la resistencia afgana con el ultrasecreto misil Stinger. En las afueras de una base soviética, un pequeño grupo de mujahidines han lanzado el primer ataque Stinger de la guerra, fallando en su primer intento. Pero ahora un segundo misil Stinger sube vertiginosamente por el aire, directamente hacia un helicóptero soviético. Aquella cola blanca trazó un arco a través del cielo azul cobalto de Afganistán Oriental y eliminó el helicóptero. Cayó como una piedra justo al final de la pista. Otros 5 helicópteros soviéticos rompen la formación esforzándose en escapar. Pero la dotación Stinger ha sido bien entrenada por la CIA y su jefe, el técnico Gafar, está listo para atacar otra vez. Gafar apuntó a otro helicóptero y lo derribó también. Cayeron todos como piedras allí mismo. Se movían por el terreno hasta que llegaron a la carcasa destruida. El piloto estaba muerto, su cuerpo estaba en pedazos. Ellos gritaban: Alá es grande. Comprendieron que habían conseguido algo que hasta entonces no había sido posible: parar a aquellos terribles helicópteros. Milbirden notifica el primer ataque Stinger al cuartel general de la CIA en Washington. Aquella noche me dijeron que los habían derribado. Envié un mensaje al cuartel general diciendo:
La primera dotación fue en forma de 3 derribos en las afueras de Jalalabad. En Washington, Jack Devine está a la espera de pruebas ulteriores del ataque Stinger. Tuvimos la suerte de conseguir la fotografía, la imagen de los derribos. Fue un momento asombroso, un momento histórico. Pedí inmediatamente una cita y conseguí una para ver a Casey. Devine lleva las fotos al director de la CIA, William Casey. Inmediatamente se dio cuenta del significado. Esto parece el principio del fin. Todo el mundo que las vio pudo presentirlo. Los soviéticos cambian sus tácticas inmediatamente. Los soviéticos cerraron el aeródromo y enviaron un equipo de inspección para descubrir qué diablos pasaba. Y dijeron, es esto, el Stinger ha entrado en guerra. Cuanto mayor era el número de aviones de la Fuerza Aérea Afgana alcanzados y derribados, más remisos eran los afganos a volar en misiones de combate. Y los soviéticos, por el contrario, hacían muchas más incursiones. Por tanto, cuanto más volaban, más eran derribados. El misil Stinger obliga a los pilotos soviéticos a volar a altitudes muy superiores. Su bombardeo era menos efectivo, no podían volar a baja altitud y estaban aterrorizados con esta nueva arma. Los armamentos y el equipo pasaron por la frontera en grandes cantidades, donde habían estado paralizados durante varios meses. Los rusos lo sabían, era tremendamente desmoralizante. Después de años de guerra, las cosas finalmente cambiaban. Lo que hizo el Stinger fue darle fuerza a un movimiento de resistencia de unos 200.000 hombres. Desde el primer derribo la guerra cambió. Sin ningún género de dudas, el rumbo cambió a nuestro favor. Desde entonces no hubo vuelta atrás, ni para los mujahidines ni para Mikhail Gorbachev. Yo creo que regresaron a Moscú y empezaron a planear cómo salir de ese desastre, aparentemente interminable, en el que se habían metido. Siguió y siguió, hasta que en abril de 1988 los soviéticos firmaron en Ginebra y dijeron, nos vamos de aquí. Y que estarían fuera el 15 de febrero de 1989. Todo el mundo en Washington y en Islamabad empezó a apostar que nunca lo harían. Nunca lo harán. Noviembre de 1988. Los soviéticos cumplen su palabra retirándose de la misma manera en que llegaron, a través de un paso estrecho en el norte de Afganistán. Nunca perdieron el ritmo y salieron de allí. 15 de febrero de 1989. El último tanque ruso que llevaba el último soldado ruso se prepara para dejar Afganistán por el puente de la amistad. Y ahí llegaba el tanque. Paró en medio del puente y un chico de 14 años, muy delgaducho, empezó a caminar hacia él. Llevaba rosas en las manos. Después de años de conflictos y de cientos de miles de muertos, a la Unión Soviética le han infligido una aplastante derrota. El general Boris Grumov sale del tanque, salta y se ajusta a la guerrera. Camina hacia su hijo, coge el ramo de rosas y juntos salen caminando del puente. La retirada estaba realizada. Misión cumplida. Me enteré de que en el cuartel general habían celebrado una fiesta. La mayoría del personal diplomático se reúne en la embajada en Pakistán para celebrarlo. No recuerdo eso. Me acuerdo de haber estado solo aquella noche, bebiendo una botella de champán sin nadie con quien compartirla. Probablemente fue el mejor momento que he tenido, pero fue un momento agridulce. Los agentes de la CIA celebran su victoria a solas. Son guerreros de las sombras y su gran triunfo sobre el mayor enemigo de Norteamérica todavía no ha sido descubierto. Las noticias de la retirada soviética alcanzan el resto del mundo. Pronto otros países comienzan sus propias batallas para expulsar a la Unión Soviética. Durante todo el verano, la gente de Alemania Oriental empieza a salir a la calle. En noviembre, el muro de Berlín fue franqueado. Ese fue el comienzo del fin para la Unión Soviética. 45 años de Guerra Fría. Perdimos millones y millones de dólares. 100.000 muertos en Corea y en Vietnam. Y todo se había acabado. Fin. Pero el país de Afganistán, abandonado a sus propios recursos, rápidamente se desliza en el caos.
Pocos años después, los talibanes subirán al poder y Osama Bin Laden volverá a Afganistán para conspirar contra Norteamérica. Haberlo abandonado en los años 90 nos costó realmente caro más tarde. Le costó a los Estados Unidos esta nueva guerra en la que estamos, porque permitimos que aquel estado se desintegrase. Estados Unidos abandonó Afganistán como un ascua al rojo vivo. Fue la clásica gran traición. Pero por ahora, los guerreros en la sombra de la CIA están victoriosos. Con la ayuda de la CIA, los mujahidines han liberado a su país de los soviéticos. Esta gente, estos afganos, sí, combatir a quien quiera que fuese, que cometiese la gran equivocación de entrar en su país. Ellos saben que quien quiera que entre allí acaba deseando no haberlo hecho, porque nadie se ha quedado nunca, nunca. Siempre se van y los dejan abandonados a sus propios recursos, antes o después.